Hola. A veces, mirar dentro de materiales que no dejan ver, como el acero al carbono, es un reto tecnológico importante, ¿verdad? Sobre todo si buscas defectos mínimos, pequeñitos, que podrían causar problemas gordos. Hoy vamos a analizar a fondo una técnica específica para esto, la inspección de tubos ferromagnéticos. Tenemos aquí la transcripción de un vídeo técnico, la verdad es que bastante detallado, de NDT Solutions. Explica algo llamado Remote Field Testing. RFT. Parece una de esas herramientas súper especializadas, pero cruciales en la industria. Nuestra misión hoy, bueno, pues desgranar esta técnica. Entender por qué existe, cómo funciona, por qué la hace diferente y por qué, según nos cuentan aquí, seguir los pasos bien es vital. Vale, vamos a meternos en faena. Para empezar, una cosa curiosa. Parece que tiene varios nombres, ¿no? RFT, RFET, RFEC. Remote Field Testing, Remote Field Electromagnetic Testing, Remote Field Eddy Current. La fuente dice que son, bueno, básicamente sinónimos, que se usan en distintas partes del mundo, vaya. Exacto. Son lo mismo en esencia. Y la razón de ser de esta técnica es muy específica. Inspeccionar materiales ferromagnéticos. El acero al carbono, por ejemplo. Es que las técnicas más habituales, como las corrientes inducidas, la ECT, funcionan genial en materiales no ferrosos. Acero inoxidable, cobre-níquel, ahí van de maravilla. Pero con los ferromagnéticos fallan. ¿Y por qué fallan? ¿Qué tiene el acero al carbono? Pues su altísima permeabilidad magnética. A ver, para que nos entendamos, es como la facilidad con la que se imanta un material. Y la del acero al carbono puede ser cientos, incluso más de 1000 veces superior a la de los no ferrosos. Y encima no es uniforme, cambia de un punto a otro. Esto distorsiona muchísimo el campo magnético cercano que usa la ECT. Vamos, que la señal se vuelve un caos. Poco fiable. La RFT, que ojo, no es nueva, existe desde los 70 y está reconocida por ASME, ASTM, pues ofrece una solución para este problema concreto. Entendido. O sea, la RFT no se fía de ese campo magnético cercano porque está, digamos, contaminado por el propio material. El vídeo hablaba de campos distintos, un campo directo, uno indirecto, una zona de transición. Suena complejo. ¿Cómo viaja entonces la señal? Pues sí, es que hace un viaje bastante curioso. Ahí está la clave. La RFT, fíjate, ignora a propósito el campo electromagnético que está justo pegado a la bobina que lo crea, la excitadora. Ese es el campo directo, el que está súper afectado por la permeabilidad. En vez de eso, aprovecha otro fenómeno. Parte de la energía penetra la pared del tubo, viaja un trozo axialmente por dentro de la pared. Por dentro. Sí, como si fuera por un túnel en el metal. Luego, más adelante, vuelve a salir al interior del tubo y es ahí, a una cierta distancia, donde la detecta otra bobina, la receptora. Ah, o sea que la señal que se usa tiene que atravesar la pared del tubo dos veces. Precisamente, una vez para entrar y otra para salir. Ese es el truco. Vaya. La fuente que manejamos dice que esa zona donde la señal ya ha vuelto a salir, el campo remoto, empieza más o menos a una distancia de 2 o 3 veces el diámetro exterior del tubo, desde la bobina excitadora. Entre la que emite y la que recibe, pues están esas zonas que no se usan para analizar, el campo directo y la zona de transición, que es caótica. Pero en la zona remota, el campo es más estable y lleva la información importante. ¿Información sobre qué exactamente? Sobre la pared por la que ha pasado, justo. Cualquier cambio en esa pared, una zona más fina por corrosión, una picadura, una grieta, o incluso cambios en las propiedades magnéticas del propio acero. Todo eso afecta a cómo viaja el campo por ahí dentro. Es como si el campo recordara los obstáculos o cambios que ha encontrado en ese doble viaje. Y esos cambios se ven como variaciones en la fase y la amplitud de la señal que capta la bobina receptora. Así que la RFT lee cómo está la pared, interpretando cómo ha afectado a ese campo viajero. Vale, el principio queda mucho más claro ahora. Fascinante lo del doble viaje. Y para hacer esto en la práctica se usan diferentes tipos de sondas, ¿no? El vídeo mencionaba 3, de excitador único, doble y de captador doble. ¿Por qué tantas? ¿Cada una sirve para una cosa? Así es. La elección depende mucho de qué esperas encontrar, del tipo de defecto que sospeches. A ver,
La de excitador único es como la navaja suiza, la más común. Va bien para detectar pérdidas de pared más generales, ¿sabes? Erosión, corrosión uniforme. El vídeo indica que su canal principal, el absoluto, es bueno para eso. Pero el canal diferencial, que es el que mejor pilla los defectos pequeños, es menos sensible con esta sonda, sobre todo cerca de las placas soporte. Entiendo. ¿Y si lo que te preocupa son justo esos defectos pequeños y localizados? Picaduras, por ejemplo. Pues para eso está la de excitador doble. Está optimizada justo para eso, para el pitting. Usa 2 bobinas excitadoras que se pueden alternar y eso realza la señal diferencial. Hace que esas picaduras pequeñitas destaquen más en la pantalla. Si sospechas de picaduras, esta es la tuya. Y queda la tercera, la de captador doble. Suena a que intenta hacer un poco las dos cosas. Esa es la idea. Busca ser versátil, útil para defectos generales y localizados, y sobre todo en zonas complicadas, como cerca de las placas donde se sujetan los tubos, las tube sheets. Pero, ojo, la fuente advierte, analizar sus señales es más complejo. Un solo defecto puede dar varias indicaciones distintas en la pantalla. Necesitas un analista con bastante experiencia para interpretar eso bien y no liarla. Comprendido. Tenemos el principio, las herramientas. Ahora, ¿cómo se lee la información? El vídeo se paraba bastante en los gráficos que ve el técnico. Mencionaba strip charts, pero sobre todo, unas figuras llamadas Lisa-Jones o, más común, el plano de voltaje. Eso parecía la clave, ¿no? Con espirales y puntos. ¿Qué nos dice esa pantalla? El plano de voltaje sí, es fundamental. Es como el mapa donde se dibuja lo que encuentra la sonda. Imagínatelo como una pantalla de radar. Hay 2 puntos clave de referencia. Uno representa la señal del tubo sano, con su espesor normal, sin defectos. Y otro punto representa la señal de un espesor infinito, como el de una placa soporte muy gorda o si el tubo estuviera totalmente obstruido. ¿Y esas espirales que se veían? ¿Qué son? Menos pared, la señal se mueve desde el punto normal siguiendo una de esas espirales. Y lo interesante es cómo interpretamos ese movimiento. Hay 2 cosas. La distancia que recorre por la espiral, cuánto se aleja del punto normal. Eso es la amplitud. Nos dice cómo de profundo es el defecto, cuánta pared falta. Y luego está la dirección en la que se mueve, el ángulo que alcanza en ese radar. Esa es la fase. Nos da pistas sobre el volumen o la forma del defecto. Por ejemplo, si rodea todo el tubo o si es solo una picadura aislada. Ah, vale. O sea, la pantalla te dice, aquí hay algo porque se movió la señal, es así de profundo porque se alejó tanto y tiene más o menos esta forma porque se fue en esa dirección. El video daba ejemplos de ángulos concretos. Sí, mencionaba que los analistas usan líneas imaginarias o sectores en ese plano. Si la señal de un defecto cruza una línea, podría indicar que afecta a toda la circunferencia, 360 grados. Otra línea podría ser para un defecto de 180 grados, la mitad. Y así, combinando la amplitud, profundidad y la fase, forma o volumen, el técnico puede estimar bastante bien la severidad y qué tipo de daño hay. Fascinante cómo traducen esas señales eléctricas en un diagnóstico del material. Ahora, como pasa en muchas técnicas de ensayo, parece que hay un ajuste súper crítico, la frecuencia de la señal. Se nos dice que afecta tanto a si detectas algo como a tu capacidad de medirlo bien después. Totalmente cierto. Es un ajuste clave. Y es un equilibrio delicado, ¿eh? A ver, frecuencias más altas por lo general te dan mejor resolución para medir la profundidad, para el sizing, vamos. Pero a veces, con frecuencias muy altas, puedes perder sensibilidad para detectar ciertos defectos o te cuesta más distinguir señales que están muy juntas. Por otro lado, frecuencias más bajas suelen ser mejores para la detección general y sobre todo para separar bien por ángulo, por fase, los defectos distintos. Diferenciar una picadura de una corrosión más grande, por ejemplo. Pero con frecuencias bajas medir la profundidad exacta, el sizing, puede ser más complicado. El material que hemos visto comenta que los equipos modernos, suelen sugerir una frecuencia óptima. Se basan en el diámetro, el espesor, pero, y aquí el vídeo insistía mucho, no basta con usar esa sugerencia. Dicen que hay que verificarla siempre. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace eso? Es crucial, porque la sugerencia del equipo es teórica. Es un punto de partida. Las condiciones reales del tubo, el material exacto, cómo ha envejecido, si ha sufrido sobrecalentamientos, todo eso puede hacer que la frecuencia ideal no sea la teórica.
Verificarla es como asegurarse de que la regla que vas a usar para medir los defectos está bien calibrada para ese intercambiador en concreto. Se usa un tubo de calibración. Es un tubo parecido al que vas a inspeccionar, pero con defectos hechos a propósito, de tamaño y profundidad conocidos. La idea es ver si, con la frecuencia que has elegido, el sistema distingue bien entre distintos niveles de daño. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿El vídeo daba detalles? ¿Números? Sí, hay criterios específicos que se buscan en el plano de voltaje usando ese tubo de calibración. Básicamente quieren confirmar dos cosas. Una, que las señales de defectos de distinta profundidad, por ejemplo uno del 20% y otro del 40% de pérdida de pared, se vean con suficiente separación angular, en fase, que no se confundan. Y dos, que la relación entre la fase y la profundidad sea la que te dicen las curvas de calibración estándar, que un agujero pasante de una señal a 90 grados, que el 20% esté sobre 150, 155 grados, cosas así. ¿Y si no se cumplen esos criterios? Si la separación es pequeña o los ángulos no cuadran, ¿qué haces? Pues ajustas la frecuencia. Si las señales están muy pegadas o los ángulos son bajos, normalmente tienes que subirla. Si están demasiado separadas o los ángulos son muy altos, pues la bajas. Es ir probando un ajuste fino hasta que los defectos del tubo de calibración se vean donde deben. El vídeo recalcaba que este paso, aunque es fundamental para que la inspección sea fiable, muchas veces se omite, por confiar en el equipo, por prisas, un error que puede salir caro. Y aquí es donde la cosa, según el material, se puede poner aún más interesante en el mundo real. Dedicaban bastante tiempo a explicar un problema práctico, la señal de las placas soporte, los baffles. Dicen que esa señal puede variar un montón de un tubo a otro. O incluso en el mismo tubo. Exacto. Y eso es un verdadero dolor de cabeza para el análisis RFT. Las causas son varias y a menudo se juntan. Primero, las tolerancias de fabricación. El espesor de la pared no es perfecto, puede variar un +-10%, y eso ya afecta. Segundo, cambios en las propiedades magnéticas del acero, la permeabilidad. Puede cambiar por la temperatura, la entrada fría y la salida caliente de un intercambiador no son iguales, o si han cambiado tubos, retubing, y el acero nuevos de otra colada, con propiedades un poco distintas. Tercero, si tienes defectos justo debajo o muy cerca de una placa soporte, pues te distorsionan la señal de la placa. Y cuarto, el efecto de haz, el bundle effect. Piensa en los tubos como un paquete. Los del centro están rodeados de metal por todos lados, pero los de los bordes, por un lado, no tienen nada. Ese entorno magnético distinto hace que respondan diferente. Vaya tela. Y toda esa mezcla de factores puede mover la señal de la placa soporte, que se usa de referencia, hasta 60 grados en el plano de voltaje, según decían. Si tu referencia se mueve tanto, ¿cómo interpretas bien las señales de los defectos? Es como medir con una regla que se encoge y se estira. Justo. Y la solución para esto es lo que llaman compensación de frecuencia. A ver, si la variación del ángulo de la placa soporte entre tubos es pequeña, menos de unos 30 grados, dice el vídeo, el analista puede corregirlo después al analizar los datos. Rota las señales digitalmente y las alinea. Es un ajuste a posteriori. Pero si la variación es más grande, si las señales de referencia están muy dispersas por encima de esos 30-45 grados que mencionaban, Entonces, ya no vale con corregir después. Hay que hacer una compensación de frecuencia antes de empezar a inspeccionar todos los tubos. Esto significa buscar una frecuencia de inspección un poco distinta, subirla o bajarla, para intentar que esas señales tan variables de las placas se agrupen un poco más, que la dispersión angular total se reduzca. El objetivo no es dejarlas todas perfectas en horizontal, sino meterlas en una ventana manejable, esos +-30 a 45 grados, para que luego en el análisis la rotación digital sí funcione bien. entiendo. Es como buscar una frecuencia que, aunque no sea la ideal para cada tubo individualmente, funcione más o menos bien para la mayoría de las condiciones que te vas a encontrar, en todo el equipo. Una especie de compromiso. Correcto. Es encontrar el mejor compromiso posible para reducir esa variabilidad. Y una vez que encuentras esa frecuencia compensada, tienes que volver a verificarla con el tubo de calibración. Asegurarte de que sigues detectando y midiendo bien los defectos. Y entonces ya guardas esa configuración y la usas para inspeccionar todo.
El vídeo insistía mucho en que este es otro paso crítico, que a menudo se salta, pero que es esencial para que el análisis final sea fiable y puedas comparar bien todos los tubos. Definitivamente. Queda claro que la RFT no es enchufar y listo, ¿eh? El material que hemos analizado insiste muchísimo, sobre todo al final, en la importancia de seguir los procedimientos. Menciona normas ASTM 2096, ASME, sección V, pero sobre todo recalca seguir los manuales de los equipos. Cita Olympus, Edifi. Y tiene toda la razón esa insistencia. Es que pasos como la verificación de la frecuencia o aplicar la compensación si hace falta no son opcionales, no son un lujo, son requisitos si quieres resultados precisos y fiables con RFT. Confiar solo en los ajustes automáticos o en la calibración inicial sin adaptarla y verificarla para las condiciones reales del equipo que tienes delante es una receta para cometer errores. Y errores graves. Puedes pasar por alto defectos críticos que están ahí. O al revés, interpretar señales que no son nada como si fueran defectos importantes. La tecnología es muy potente, sí, pero necesita conocimiento, método y mucho rigor al aplicarla. Bueno, pues creo que hemos hecho un análisis bastante a fondo hoy, ¿no? Hemos visto que la RFT es una solución, la verdad, muy ingeniosa para inspeccionar estos tubos ferromagnéticos donde otras técnicas pues no llegan, gracias a ese uso tan particular del campo remoto, el que viaja por la pared. Sí, hemos desgranado cómo funcionan las distintas sondas, para qué sirve cada una, cómo se leen esas señales en el plano de voltaje para saber qué pasa dentro del tubo y sobre todo hemos visto lo crucial, casi diría no negociable, que es elegir bien la frecuencia, verificarla y si toca, compensarla. Es la clave para enfrentarse a la variabilidad del mundo real, que siempre está ahí. Queda clarísimo que esto no es solo apretar un botón. Requiere saber lo que haces, prestar atención a los detalles en la calibración y tener la disciplina de seguir los procedimientos al pie de la letra. ¿Qué nos llevamos de todo esto? Quizás la idea de que detrás de la seguridad de muchas instalaciones industriales que vemos por ahí, centrales, refinerías, químicas, hay tecnologías como esta. Una mezcla fascinante de física compleja y una aplicación práctica súper metódica, muy exigente. Y como reflexión final, podríamos pensar en esa tensión que vemos en muchos campos técnicos hoy en día, ¿no? El equilibrio entre la automatización, las sugerencias óptimas que nos dan las máquinas, los algoritmos, y la necesidad, que parece que sigue ahí, del criterio experto humano. En una inspección crítica como esta, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de la configuración que recomienda el software? ¿Y cuándo es absolutamente indispensable que un técnico experimentado, una técnica experimentada, verifique, ajuste, reinterprete, para asegurarse de que no se escapa nada importante? Es una pregunta interesante en esta era de la inspección 4.0, ¿verdad?